Mi nombre es Arturo y vivo rodeado de fantasmas. Fantasmas buenos, que quede claro. El fantasma de mi difunta Elena, cuyo olor a lavanda todavía siento en nuestra habitación. El fantasma de mi padre, un carpintero de manos callosas, cuyo espíritu siento en la solidez de cada pared de esta casa que él mismo construyó. Y los fantasmas de mi propia juventud, de las risas de mis hijos, Ricardo y Lucía, resonando por los pasillos. Esta casa no está hecha de ladrillo y madera. Está hecha de tiempo, de amor y de memoria. Y hasta la semana pasada, yo creía que mis hijos entendían eso. Todo comenzó en mi 72º cumpleaños. No esperaba nada. Desde que Elena se fue, mis cumpleaños son días silenciosos de reflexión. Pero esa mañana sonó el timbre. Eran ellos, Ricardo y Lucía, mis dos hijos, con sonrisas que parecían iluminar la sala entera. Ricardo, con su aire de hombre de negocios, siempre apurado. Lucía, mi niña, con sus ojos vivos y su energía contagiosa. Verlos a los dos juntos en mi puerta ya era el mayor regalo que podría desear. «Felicidades, papá», dijeron al unísono abrazándome. Había una excitación en el aire, una energía diferente. Me guiaron hasta mi viejo sillón y se sentaron frente a mí, como dos niños a punto de revelar un secreto. «Papá, sabemos que los últimos años no han sido fáciles», comenzó Ricardo, en un tono sorprendentemente gentil. «Y sabemos que andas un poco cabizbajo, un poco sin ánimo. Sentimos que estamos en deuda contigo». «Entonces», continuó Lucía con los ojos brillantes, «hemos preparado una sorpresa, un regalo de verdad, algo que sabemos que amas más que a nada». Y entonces me entregó un sobre grande y colorido. Con las manos un poco temblorosas, lo abrí. Dentro había una reserva impresa, un paquete de viaje, una semana de pesca de ensueño en el Pantanal, posada de lujo, barco particular, guía especializado, todo pagado. Leí esas palabras y no pude creerlo. El Pantanal, el paraíso de cualquier pescador. Un sueño que tuve toda la vida pero que siempre pospuse. Primero, por los hijos pequeños, después por su universidad, luego por la enfermedad de Elena. Mi sueño siempre quedaba para después. Las lágrimas brotaron de mis ojos, lágrimas de pura, abrumadora gratitud. Mis hijos se acordaron, en medio de sus vidas ajetreadas, de sus trabajos importantes, de sus familias, se acordaron del sueño olvidado de su viejo padre. «Ay, hijos míos», fue todo lo que pude decir con la voz entrecortada. «Yo no sé cómo agradecerles». «No tienes que agradecer, papá. Solo disfruta. Te lo mereces», dijo Ricardo con una palmada en mi hombro. «El viaje es mañana. El coche para llevarte al aeropuerto viene a buscarte a las 10. Mañana». Era todo tan rápido. Parecían haber pensado en todo. «Pero, ¿y mis cosas de pesca?» «Están todas guardadas», empecé a decir. «No te preocupes, papá. Te ayudamos a prepararlo todo», dijo Lucía, ya levantándose. «Será divertido». Y lo fue. Pasamos el resto del día juntos. Me ayudaron a buscar mis viejas cañas, mis carretes. Nos reímos de historias antiguas de pesca. Me sentí vivo de nuevo. Sentí que la conexión con mis hijos, que temía que se estuviera debilitando con el tiempo y la distancia, estaba allí, más fuerte que nunca. Estaba exultante. ¡Qué tonto! ¡Qué viejo y sentimental tonto! A la mañana siguiente me desperté antes del sol, con la emoción de un niño en la víspera de Navidad. Mi maleta ya estaba lista, preparada por Lucía la noche anterior. Pero, mientras tomaba mi café, recordé un detalle. Mi señuelo de la suerte. Una pequeña cucharilla de metal, vieja y abollada, que mi padre me dio cuando era niño. Con ese señuelo pesqué mi primer dorado. No podía ir a la pesca de mis sueños sin él. ¿Dónde habré guardado eso?, pensé en voz alta. Y el recuerdo vino. En mi vieja caja de pesca, en el desván. «Papá, deja eso. Es solo un señuelo viejo», dijo Ricardo cuando anuncié que iba a subir.
Allá en la posada tienen los mejores señuelos del mundo. No, hijo, este es diferente. Este tiene historia. Insistí. El desván estaba como siempre, cálido, polvoriento y lleno de fantasmas. El olor a madera vieja y papel antiguo era el perfume de mi infancia. Fui esquivando los muebles cubiertos con sábanas, las cajas de libros antiguos, hasta el rincón donde guardaba mis trastos de pesca. Encontré la caja, pero, a su lado, cubierto por una vieja manta, vi algo que no veía desde hacía décadas. El baúl de mi padre. Era un baúl grande, de madera oscura, reforzado con tiras de metal, como un baúl de pirata. Mi padre era un hombre callado, un inmigrante que vino a Brasil con una mano delante y otra detrás. Nunca habló mucho de su pasado, de su familia en Europa. Y ese baúl era su único misterio. Cuando falleció, mi madre lo guardó en el desván, y allí se quedó, un monumento silencioso a un pasado que yo no conocía. Movido por un impulso que no sé explicar, una curiosidad repentina, decidí abrirlo. Estaba cerrado con llave, pero al lado, colgada de un clavo, había una llave pequeña y oxidada. Supe que era la llave. Con un crujido, la tapa se abrió, y lo que vi dentro no eran tesoros de pirata. Eran papeles. Decenas, quizás cientos de papeles, cuidadosamente atados con cintas de tela. Había cartas en idiomas que no reconocía. Había mapas antiguos, dibujados a mano, con anotaciones en los márgenes. Y había certificados. Muchos certificados de acciones, de empresas con nombres extraños. Compañía Siderúrgica Belgo-Mineira, Antártica Paulista, Banco do Brasil. Papeles viejos, con sellos y timbres de un tiempo que ya se fue. Papá, el coche llegó. Oí la voz de Lucía desde abajo. No tenía tiempo para analizar aquello, pero un sentimiento extraño, una premonición, me dijo que no dejara ese baúl atrás. No era muy grande, pero era pesado. Con esfuerzo, lo arrastré hasta la escalera. «Papá, ¿qué es eso?», preguntó Ricardo viéndome bajar con el baúl polvoriento. «¿Va a llevarse ese trasto viejo a la pesca?». «Son unas cosas de mi padre», dije, un poco avergonzado. Me dieron ganas de echar un vistazo. «Tendré tiempo de sobra para revolver cosas viejas». Se miraron entre sí. Vi un brillo de impaciencia en su mirada, pero no le dieron importancia. Para ellos, era solo una excentricidad más del viejo padre. Me ayudaron a meter el baúl en el taxi. La despedida en la puerta de casa estuvo llena de abrazos. Abrazos que, ahora lo sé, eran los abrazos de Judas. «Disfruta, papá. Pesca un pez grande por nosotros», dijo Lucía. «Y no te preocupes por nada aquí. La casa estará en buenas manos», completó Ricardo. «En buenas manos». Mientras el coche se alejaba, yo saludaba con la mano, con el corazón rebosante de felicidad. Miraba la casa que mi padre construyó, el hogar donde crié a mis hijos, y sentía una oleada de amor y gratitud. Yo, un viejo pescador, me dirigía al viaje de mi vida, un regalo del amor de mis hijos. Y, en el asiento a mi lado, estaba el baúl misterioso de mi padre, una caja de cosas viejas para distraerme. Mal sabía yo que, esa mañana, mis hijos no me estaban dando un regalo, me estaban exiliando, y el baúl que llevaba no contenía cosas viejas, contenía mi salvación, contenía la munición para la guerra que acababan de declararme, sin que yo siquiera supiera que estaba en un campo de batalla. El cebo que lanzaron era perfecto, pero el pez que pescaron era mucho más grande y peligroso de lo que podrían imaginar. Escuchen bien esta historia y díganme qué es peor: la crueldad de un enemigo declarado o la traición disfrazada de un beso de amor. Y cuéntenme, como siempre pido con el corazón en la mano, ¿desde qué ciudad o país ha logrado alcanzarlos hoy mi voz de un viejo pescador engañado? Mientras el coche me llevaba al aeropuerto, esa mañana de mi cumpleaños, mi pecho no solo albergaba mi viejo corazón, albergaba una alegría que hacía mucho no sentía. Mirando por la ventana, las calles de mi ciudad pasaban como una película, y mi mente, mecida por esa felicidad inesperada, comenzó a repasar mi propia historia.
En mi inocencia de padre, veía aquello como un recuento de una vida de éxito, no el mío, sino el de ellos, el de Ricardo y Lucía. Mal sabía yo que, en realidad, estaba enumerando, uno por uno, los ingredientes del veneno que pronto me vería forzado a beber. Mi historia, al igual que mi casa, comienza con mi padre. Era un hombre de pocas palabras y de manos que parecían hechas de la misma madera que tanto amaba. Un carpintero que vino de lejos, con nada más que sus herramientas y su honor. Y él construyó esta casa, viga por viga. Yo, un niño pequeño, lo seguía a todas partes, inhalando el olor a aserrín que, para mí, sigue siendo el perfume del trabajo honesto. Mi padre no me enseñó solo a clavar un clavo o a cepillar una tabla. Me enseñó que lo que se construye con las propias manos tiene alma. Arturo, me decía con su voz grave, un hombre es del tamaño de la solidez de lo que construye, sea una silla, una casa o una familia. Él construyó la casa. A mí me tocaría construir la familia dentro de ella. Y la construí, con mi Elena. Ah, mi Elena. Cuando la traje a esta casa por primera vez, tocó las paredes y dijo, «Siento a tu padre aquí. Es un lugar bendecido». Y lo fue. Fue nuestro nido, nuestro puerto seguro. Fue aquí donde nos hicimos una promesa el uno al otro, cuando Ricardo, nuestro primer hijo, nació. Recuerdo esa noche. Ricardo dormía en la cuna que mi padre había hecho para mí y que yo restauré para él. Le dije a Elena, «No quiero que nuestros hijos tengan la vida dura que tuvimos mi padre y yo. No quiero que conozcan el cansancio de los músculos, el olor a grasa en las manos. Quiero que trabajen con la cabeza. Quiero que tengan las oportunidades que nosotros nunca soñamos tener». Elena, con su dulce sabiduría, estuvo de acuerdo. Y esa promesa se convirtió en nuestra religión, nuestro norte. Y el precio para cumplirla fue el sacrificio de todos nuestros propios sueños. Mi sueño particular siempre fue modesto. Amaba el mar, amaba pescar. Mi mayor lujo era un pequeño barco de madera que llamaba La Libertad. Los fines de semana, cuando no estaba trabajando en la fábrica de muebles donde pasé 40 años de mi vida, me iba al mar. En la soledad del océano, con el vaivén de las olas y el sedal en el agua, encontraba mi paz. Era mi santuario. Pero un día, Ricardo entró en la Universidad Privada de Administración, una de las mejores y más caras. La alegría fue inmensa, pero los gastos eran un monstruo. La colegiatura, los libros, el costo de vida, mi sueldo de supervisor, incluso con todas las horas extras, no era suficiente. No dudé. Una tarde de sábado, en lugar de ir al mar, remolqué La Libertad a la ciudad. Y lo vendí. Vendí mi único lujo, mi santuario, mi paz. Recuerdo al hombre que lo compró entregándome el dinero. Y yo, sosteniendo esos billetes, pensé, esto no es dinero, es el título de mi hijo. Vendí mi libertad para comprar su futuro. Nunca más tuve un barco. Con Lucía, la historia se repitió. Tenía un talento innato para el dibujo, para la belleza. Quería ser diseñadora de interiores y, para eso, necesitaba un ordenador potente, cursos caros, material de primera línea. ¿De dónde sacar ese dinero? La respuesta estaba en el taller de mi padre. Después de que se fue, guardé sus herramientas como reliquias sagradas. Formones alemanes, cepillos ingleses, sierras de acero sueco. Eran herramientas de una calidad que ya no se fabrica. Eran la extensión de las manos de mi padre. Eran mi herencia más preciada. Recuerdo la noche en que entré en ese taller. El olor a madera y aceite de linaza. Tomé un cepillo. La madera del mango era lisa, moldeada por el uso de décadas. Sentí un dolor en el pecho, una punzada de culpa. Pero entonces pensé en la sonrisa de Lucía, en su talento, y me convencí. Mi padre lo entendería. Es para su nieta, es para el futuro de nuestra familia. El fin de semana siguiente, vendí todo el juego de herramientas a un anticuario. El hombre que las compró sabía lo que se llevaba. Pagó un buen dinero.
un dinero que pagó los cursos de Lucía y la ayudó a montar su primer estudio. Sacrifiqué el legado tangible de mi padre por el futuro de mis hijos. Ellos ni se imaginan la ironía que el destino me estaba preparando. La vida siguió así. Años de trabajo duro, de horas extras, de rechazar invitaciones para pasear, para viajar. No podemos este año, quizás el próximo, era la frase que Elena y yo más repetíamos, pero el próximo año nunca llegaba. El dinero siempre era para ellos, un enganche para el primer coche de Ricardo, un viaje de intercambio para Lucía, la fiesta de bodas de uno, la remodelación del apartamento de la otra. Nosotros éramos el banco, un banco de amor incondicional, con fondos que parecían inagotables, porque estaban hechos de puro sacrificio. Y no me quejaba. Cada éxito de ellos era una medalla en mi pecho. Ricardo, con sus trajes elegantes, hablando de negocios e inversiones, era mi orgullo. Lucía, con sus proyectos en revistas de decoración, sus viajes a ferias en Milán, era mi alegría. Los miraba y veía el resultado de mi vida. Veía que la venta de mi barco, de las herramientas de mi padre, de mis noches de sueño, había valido la pena. Empecé a quedarme ciego por el orgullo de padre. Veía el apartamento caro de Ricardo no como un lujo, sino como seguridad. Veía los viajes de Lucía no como ostentación, sino como crecimiento profesional. Cuando sus visitas se hicieron más cortas, me decía a mí mismo, es porque están muy ocupados, son muy importantes. Cuando sus llamadas se convirtieron en una lista de peticiones disfrazadas de consejos, pensaba, es porque confían en mí. Creé excusas para ellos. Justifiqué la distancia, la falta de tiempo, el creciente interés de ellos por valores materiales que nunca tuve. No quería ver la verdad de que les había dado todo, menos la noción del valor de las cosas. Les di el pez, la caña de pescar y pagué la licencia de pesca. Y se olvidaron de cómo era tener hambre. Ahora, sentado aquí en esta posada de lujo en el Pantanal, el paraíso que me dieron, repaso todo esto. En el viaje hacia acá, lo repasé con una sonrisa de satisfacción. Ahora, con cada recuerdo, siento una punzada. Estoy rodeado de una belleza que corta la respiración. El río frente a mí es un espejo de plata. Los pájaros cantan una música que siempre soñé escuchar. Es el paraíso, el regalo de mis hijos. Pero a mi lado está el baúl polvoriento de mi padre, cerrado, un misterio, y siento con un escalofrío en la espalda que mi verdadera pesca, la más importante de mi vida, no será en este río, será dentro de ese baúl. La ironía es una criatura cruel. Estaba en la cima de mi felicidad de padre, sintiéndome amado y reconocido, momentos antes de que el cuchillo de la verdad, que ellos mismos me dieron las herramientas para encontrar, comenzara a afilarse para rasgar mi corazón. Solo que aún no lo sabía. Llegué al Pantanal como quien llega al cielo. La posada era aún más bonita que en las fotos. Un refugio de madera y paz enclavado a orillas de un río que parecía un espejo líquido, reflejando un cielo de un azul que pensé que solo existía en las pinturas. El aire era puro, lleno del sonido de pájaros que nunca había oído, del zumbido de los insectos, del murmullo del viento en los árboles. Era el sonido del mundo como Dios lo hizo. Mi guía, un hombre local llamado Pedro, de piel curtida por el sol y sonrisa franca, me trató como a un rey. El barco era cómodo, el equipo, de primera. El primer día, yo, que no pescaba de verdad desde hacía años, sentí la adrenalina de una picada fuerte. Luché con un dorado magnífico, un pez que brilló bajo el sol como una barra de oro vivo. Cuando lo subí al barco sentí una alegría pura, una alegría de niño. Me tomé una foto con el pez, un trofeo, y lo primero que pensé fue, tengo que mostrarle esto a Ricardo y a Lucía. Se van a sentir tan orgullosos. Esa noche, tras una cena deliciosa, me retiré a mi cabaña. El cansancio era bueno, un cansancio del cuerpo, no del alma.
Me senté en el porche, escuchando la sinfonía de la noche pantanera, y entonces mis ojos se posaron en el baúl de mi padre, que había puesto en un rincón del cuarto. Con la tranquilidad de ese lugar envolviéndome, decidí que era hora de desvelar el misterio del viejo carpintero. Arrastré el baúl cerca de la luz de la lámpara y lo abrí. El olor a papel viejo y a un tiempo olvidado llenó el aire. Comencé a sacar los fajos de papeles. Eran tantos, cartas en alemán, que supuse era la lengua de mis abuelos, a quienes nunca conocí. Las puse a un lado, con reverencia. Había mapas, dibujados a mano en papel de calco, de tierras y ciudades que no reconocía, y estaban los certificados de acciones, tantos, gruesos, con grabados y sellos elaborados. Eran como diplomas de un mundo que no era el mío. Companhia Antártica Paulista, Banco Comercial do Estado de São Paulo, Companhia de Cigarros Souza Cruz, Belgo Mineira. Nombres que sonaban como ecos de un Brasil antiguo. Mi primera sensación fue de una tierna melancolía. Mi padre, mi pobre y trabajador padre, debió juntar los ahorros de toda una vida y comprar esos papeles, soñando con un futuro que quizás nunca llegó. Para mí, aquello era solo el registro de las esperanzas de un hombre simple, papel viejo con valor sentimental. Pero la curiosidad es un anzuelo terco. Recordé el regalo de Lucía, el smartphone. Yo, que apenas sabía usar un teléfono para llamar, me vi intentando navegar por internet. Con dedos torpes tecleé en el buscador el nombre de una de las empresas, Companhia Antártica Paulista. La pantalla se llenó de información y mis ojos de viejo comenzaron a desorbitarse. Leí sobre fusiones, sobre adquisiciones. Leí sobre cómo esa antigua empresa se convirtió en la semilla de lo que hoy es Ambev, un monstruo global, una de las mayores cerveceras del mundo. Encontré un sitio que hablaba de acciones antiguas. Había una calculadora en línea. Con dificultad, introduje el número de acciones que figuraba en el certificado de mi padre. Un número que parecía grande en su época, pero que supuse se había convertido en polvo. Cuando pulsé el botón para calcular el valor actual, considerando todas las divisiones y bonificaciones a lo largo de 70 años, apareció un número en la pantalla. Un número con tantos ceros que pensé que el aparato estaba roto. Millones. Una cantidad que mi cabeza de obrero ni siquiera podía procesar. Mi corazón se disparó. No podía ser. Era un error. Lo intenté de nuevo. Tomé otro certificado. Compañía Siderúrgica Belgo Mineira. Más búsqueda, más historias de fusiones, de crecimiento. Descubrí que esas acciones hoy formaban parte de ArcelorMittal, otro gigante mundial del acero. Introduje los datos en la calculadora. El número que apareció era aún más absurdo que el primero. Me levanté, con el cuerpo temblando. Caminé de un lado a otro en la cabaña. Miré la pila de papeles sobre la cama. No era el registro de sueños fracasados. Era un imperio dormido. Mi padre, el inmigrante silencioso, el carpintero de manos gruesas, no era solo un trabajador, era un genio. Un inversor visionario que compró pedazos del futuro de Brasil y luego los olvidó, o quizás nunca tuvo la oportunidad de disfrutarlos, contento con su vida simple. Y me lo había dejado todo a mí. Yo, Arturo, un millonario, un multimillonario. Me reí. Una risa de shock, de incredulidad. Me senté en la cama, la cabeza entre las manos, intentando entender esa nueva realidad. ¿Qué haría con tanto dinero? Lo primero que me vino a la mente fue, claro, mis hijos. Podría darles todo. Podría asegurar el futuro de mis nietos para siempre. La alegría que sentí fue tan grande como el shock. Apenas podía esperar para contárselo, para ver sus caras. Y fue en ese preciso instante, en la cúspide de mi asombroso descubrimiento, que sonó el teléfono, el smartphone que me regalaron. Vi el nombre en la pantalla. Don Afonso, mi vecino de al lado desde hace 30 años. Un buen amigo. Contesté, con el corazón todavía a 1000 por mi noticia secreta. Afonso,
¡Qué sorpresa, amigo mío! No vas a creer. Pero su voz al otro lado no era de alegría. Era una voz baja, preocupada. Arturo, disculpa que te llame, sé que estás en tu pesca, pero está pasando algo muy raro aquí en tu casa. La sangre se me heló. ¿Raro cómo, Afonso? ¿Le pasó algo a la casa? ¿Un ladrón? Peor, Arturo, peor. Titubeó. Hay un camión de mudanzas en tu puerta, un camión enorme. Y, bueno, Ricardo y Lucía están aquí, están supervisando. Están sacando todo de tu casa, Arturo, todo. Tus muebles, los cuadros de Elena, hasta las macetas del porche. Y hay un cartel de se vende en tu jardín, un cartel enorme. Dice que hay open house, visitas, este fin de semana. No oí nada más. El teléfono se me resbaló de la mano y cayó al suelo de madera. El mundo a mi alrededor, el paraíso del Pantanal, se deshizo. El canto de los pájaros se convirtió en un zumbido ensordecedor en mi oído. La vista del río se transformó en un borrón de dolor. El regalo, el viaje de ensueño, las lágrimas de felicidad, los abrazos, la ayuda para hacer las maletas. No te preocupes por la casa, papá. Nosotros nos encargamos de todo. Todo cobró sentido. Un rompecabezas monstruoso se armó en mi cabeza. No era un regalo, era un plan cruel, meticuloso, para quitarme de en medio, para mandarme lejos, feliz e ignorante, mientras vendían mi vida a mis espaldas. La casa de mi padre, el hogar de mi Elena, los recuerdos de mis hijos, todo vendido, descartado. El dolor que sentí fue un dolor físico, un dolor que ninguna enfermedad podría causarme. Fue el dolor de la traición absoluta, venida del lugar que más amaba y en el que más confiaba en el mundo. Sentí mi corazón, el mismo que ellos debían proteger, ser aplastado por sus manos. Pero, por debajo del dolor, por debajo del shock, algo más comenzó a emerger. Una furia fría, silenciosa y pesada como el baúl de mi padre. Miré la pila de documentos sobre la cama. Aquello ya no era un tesoro, era un arsenal. Mi padre no me había dejado solo una fortuna, me había dejado el poder para luchar. Mis hijos creyeron que yo era un pez tonto, fácil de pescar con un cebo brillante. Me mandaron al paraíso para que pudieran saquear mi mundo. Pero en el proceso cometieron un error fatal. Me dieron tiempo y me forzaron a encontrar las armas que ni siquiera sabía que poseía. La pesca había terminado. La cacería estaba a punto de comenzar. En el instante en que la voz de mi amigo Afonso por teléfono confirmó la traición, el mundo a mi alrededor, el paraíso pantanero, perdió el color. El canto de los pájaros se convirtió en un ruido irritante. El río, en un abismo de aguas turbias. El dolor en mi pecho fue tan real, tan físico, que por un momento pensé que mi corazón se detendría de verdad, cumpliendo el deseo indirecto de mis hijos. Pero lo que siguió al dolor no fue la desesperación, fue una claridad fría, cortante. La tristeza no se fue, simplemente se cristalizó, transformándose en algo duro, pesado y peligrosamente enfocado. Ya no era un padre de vacaciones, era un hombre con una misión. Mi primera acción fue recoger el teléfono del suelo. Mi mano, que temblaba de shock, ahora estaba firme. La primera llamada no fue a un abogado, ni a mis hijos, fue al guía, a Pedro. Pedro, buenos días, soy Arturo. Ha surgido una emergencia familiar gravísima. Necesito volver a mi ciudad. Ahora, ¿cuál es la forma más rápida de salir de aquí? Pedro, con la solicitud de los hombres sencillos, no hizo preguntas. En menos de una hora, una lancha rápida me esperaba en el pequeño muelle de la posada. Mientras guardaba mis pocas cosas y el pesado baúl de mi padre, miraba la belleza a mi alrededor y sentía náuseas. Mis hijos habían usado lo más puro, un sueño mío, para ejecutar la más sucia de las trampas. El viaje de vuelta fue un borrón, horas en lancha,
Luego, más horas en coche por caminos de tierra hasta el aeropuerto más cercano. Durante todo el trayecto, no miré el paisaje, miré hacia mi interior y, por primera vez en mi vida, permití que la rabia me guiara. Era una rabia diferente, no era caliente y explosiva. Era una rabia fría, paciente, como un río profundo que corre sin hacer ruido, pero que tiene una fuerza capaz de arrastrar rocas. Y, en ese trayecto, usé el arma que me dieron, el smartphone, el regalo de Judas. Con dedos aún torpes comencé mi investigación. Mejores abogados, derecho corporativo y sucesorio. Nombres y más nombres de despachos de lujo aparecieron. Necesitaba al mejor, al más implacable. Elegí un nombre que me pareció fuerte: Bastos & Asociados, conocidos por casos imposibles y por una discreción legendaria. Desde el pequeño aeropuerto regional, en medio de la nada, hice la llamada que lo cambiaría todo. Una secretaria de voz pulcra atendió. Bastos & Asociados, buenos días. Buenos días, necesito hablar con el doctor Otavio Bastos, es urgente. ¿Tiene cita?, preguntó, con un tono que dejaba claro que gente como yo no simplemente llamaba a su jefe. No, dígale que el asunto es un portafolio de acciones nominativas de la antigua Compañía Siderúrgica Belgo-Mineira y de Antártica Paulista, y que si no me atiende, su competencia lo hará. Hubo una pausa. La mención de esos nombres antiguos, nombres de poder, funcionó como una contraseña. En menos de un minuto, una voz grave y poderosa sonó en la línea. Habla Otavio Bastos. Con la voz más calmada que pude, resumí la situación. El baúl de mi padre, las acciones y la traición de mis hijos, la venta de la casa. Al principio, sentí el escepticismo en su voz. Debía recibir decenas de llamadas de locos. Señor Arturo, ¿entiende usted que los certificados antiguos a menudo pierden su valor?, comenzó a decir. Doctor, lo interrumpí. Tengo en mis manos un certificado de 5.000 acciones de Belgo-Mineira de 1952 y 10.000 acciones de Antártica de 1948. Haga las cuentas. El silencio al otro lado de la línea fue denso. Oí el tecleo rápido de un ordenador. Y entonces, su voz volvió, completamente diferente. El escepticismo había sido reemplazado por un interés eléctrico. Señor Arturo, ¿dónde se encuentra exactamente? ¿Puede enviarme una imagen nítida de esos documentos? Durante el vuelo, a más de 10.000 metros de altura, yo, el viejo Arturo que apenas sabía enviar un mensaje, me convertí en un operador de información. Fotografié cada certificado, cada mapa, cada papel que parecía importante y lo envié al número seguro que el doctor Bastos me proporcionó. Cuando el avión aterrizó en mi ciudad, mi celular sonó. Era él de nuevo. Señor Arturo, dijo el doctor Bastos, y en su voz había un tono de asombro. Mi equipo y yo hemos pasado las últimas 3 horas analizando lo que nos ha enviado. Y debo ser franco, lo que tiene en sus manos no es solo una herencia. Es un pedazo de la historia económica de Brasil. El valor es astronómico. Usted no es un hombre rico, usted es una institución. Mi despacho con todos sus recursos está a su entera y total disposición. Díganos, ¿qué quiere hacer? En ese momento, de pie, en el concurrido pasillo del aeropuerto, sentí el suelo firme bajo mis pies por primera vez en días. El poder que mi padre me dejó ya no era un número en una pantalla, era real. Y ahora tenía un propósito. Doctor, dije con voz firme, quiero mi casa de vuelta y quiero que mis hijos aprendan una lección sobre el valor de un padre. Fui a un hotel discreto, cerca del centro. Monté mi cuartel general en una habitación anónima y, durante horas, en conferencia con el doctor Bastos y su equipo, diseñamos el plan de batalla. Le expliqué lo del open house que mi vecino mencionó, la humillación pública que mis hijos planearon para mi casa, transformándola en un mercado. Perfecto, dijo el doctor Bastos.
La publicidad que crearon para la venta será el escenario de su ruina. Actuaremos en el punto álgido del evento. La humillación pública, en estos casos, es el arma más pedagógica. El plan era simple, pero brutal. El equipo del Dr. Bastos prepararía una orden judicial de emergencia para bloquear la venta y el registro de la propiedad. Prepararían notificaciones para la inmobiliaria y para los hijos, informándoles de la anulación del negocio por vicio de origen, ya que yo, el copropietario residente, nunca di mi consentimiento. Y lo más importante, prepararían un dossier completo sobre la fortuna recién descubierta para ser revelado en el momento oportuno. Pasaría esa noche en el hotel. Y al día siguiente, a media tarde, en el apogeo de la visita de extraños a mi casa, volvería. Pero no como el viejo Arturo, el padre engañado. Volvería como el dueño, como el hijo de mi padre, viniendo a reclamar lo que era suyo. Esa noche, miré por la ventana del hotel las luces de mi ciudad, la ciudad que ayudé a construir con mi trabajo anónimo en una fábrica de muebles. Me sentí un forastero en mi propia tierra, pero también sentí una fuerza que no sabía que poseía, la fuerza de mi padre, de su trabajo, de su secreto. Mis hijos estaban probablemente durmiendo el sueño de los justos, o mejor dicho, de los ricos, soñando con sus coches nuevos, sus viajes, su vida libre de la carga del viejo padre y la casa vieja. Abrieron las puertas de la casa de mi padre a extraños, en busca de lucro. Mañana, yo entraría por esa misma puerta y la cerraría para ellos, para siempre. Su open house estaba a punto de convertirse en un día de puertas cerradas, especialmente las puertas del futuro que creían haber comprado. Pasé la noche en vela, en esa impersonal habitación de hotel. El sueño era un lujo que mi alma, en llamas, no me permitía. Cada vez que cerraba los ojos, no veía la oscuridad, sino la imagen de mi casa, la casa de mi padre, siendo violada, siendo vaciada, siendo preparada para el matadero como un animal de compañía que se adorna antes de llevarlo al sacrificio. Al día siguiente, el día del open house, la angustia se mezcló con una ansiedad gélida. No comí. Solo caminaba de un lado a otro en la habitación, como un animal enjaulado, mirando el reloj, esperando la hora convenida con el Dr. Bastos. Y mientras esperaba, imaginaba. Mi mente, torturada, proyectaba las escenas que se desarrollaban a pocos kilómetros de allí, en mi calle, en mi casa. Veía a mis hijos, Ricardo y Lucía, en el papel de anfitriones perfectos. Lucía, con su talento para el diseño, seguramente habría preparado la casa. Imagino que quitó todos mis muebles, los muebles con las marcas de nuestra vida, el sillón con la hendidura de mi cuerpo, la mesa de la cocina con los rayones que sus sobrinos hicieron cuando eran niños. En su lugar, debió poner esos muebles fríos, genéricos, de staging, que hacen que cualquier casa parezca un catálogo, sin alma y sin historia. No estaba vendiendo un hogar, estaba vendiendo un producto. Los veía recibiendo a los invitados, extraños, gente con dinero, con la mirada calculadora de quien no ve un hogar, sino un activo inmobiliario. Y oía en mi mente la actuación de mis hijos. Oigo a Ricardo, mi hijo, el hombre de negocios, hablando con una pareja elegante. La ubicación es excelente. El terreno tiene un potencial de revalorización enorme, una oportunidad única de inversión. Inversión, la palabra que parece definir el valor de todo para ellos. Oigo a Lucía, mi hija, la artista, usando su encanto para seducir a los compradores. La estructura que construyó mi abuelo es increíblemente sólida, pero imaginen todo esto modernizado. Una cocina gourmet aquí, una pared de cristal que dé al jardín. El potencial de transformación es infinito. Transformación, la palabra que usan para destrucción. Y entonces, imagino la pregunta que, inevitablemente, algún comprador más sensible haría. Es una casa con tanta alma. ¿Por qué la venden? ¿Y su padre?
Ahí vendría el gran final de su obra. La farsa del falso arrepentimiento, no para mí, sino para el público. Puedo ver a Lucía bajando la mirada, con una tristeza perfectamente ensayada. Es una decisión muy difícil para nosotros. Amamos esta casa más que a nada, pero nuestro padre está envejeciendo. Necesita cuidados, un lugar más pequeño, sin escaleras, más cerca de nosotros en la ciudad. Su bienestar es nuestra máxima prioridad. Estamos haciendo este sacrificio por él. Sacrificio. La palabra me golpea aquí, en esta habitación de hotel, con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Ellos, que fueron el objeto de todos mis sacrificios, ahora tenían la audacia de usar esa palabra para justificar su codicia. En medio de mi tortura mental, sonó el teléfono. Era mi vecino, Afonso. Su voz era un susurro indignado. Arturo, no tienes idea de lo que está pasando aquí. Parece un desfile de coches de lujo. Tu calle está abarrotada y tu casa, ya ni parece tu casa, está llena de gente extraña, con copas en la mano. Es una fiesta. ¿Y ellos, Afonso? ¿Mis hijos? Pregunté con el corazón en un puño. Están ahí, Arturo, como dos pavos reales, sonriendo a todo el mundo. Acabo de oír desde mi ventana a tu hijo Ricardo hablando por teléfono en el jardín. Se estaba riendo a carcajadas. Le dijo a la persona en la línea: sacamos el doble de lo que esperábamos. El viejo nos dio un regalo envenenado. Luego, vio que yo estaba en la ventana y disimuló. ¡Qué canallas, Arturo! ¡Qué canallas! Colgué el teléfono. La confirmación de mi vecino era aún peor que mi imaginación. El viejo nos dio un regalo envenenado. Así que eso era yo para ellos. Un viejo tonto. Un obstáculo que, sin saberlo, les dio la llave de la fortuna. Los imagino brindando a escondidas en la cocina, con un champán caro que compraron con la primera señal de la venta. Un brindis por mi ausencia. Un brindis por su vida nueva. Y, en mi mente, veo cada detalle de la casa siendo profanado. Extraños abriendo los armarios de mi cuarto, del cuarto de Elena, evaluando el espacio donde mis hijos crecieron, donde mi padre soñó. Cada mirada curiosa era una violación. Cada paso de un zapato caro en el suelo que mi padre asentó era una puñalada. No solo estaban vendiendo una casa, estaban vendiendo mi pasado, el futuro que imaginé, el honor del nombre de nuestra familia, y lo estaban haciendo con una sonrisa en el rostro, convencidos de su propia astucia. Las horas se arrastraron como una eternidad. Cada minuto era una tortura. Con cada tic-tac del reloj del hotel, imaginaba una oferta mayor haciéndose. Imaginaba a mis hijos volviéndose cada vez más ricos, cada vez más distantes de cualquier cosa que se pareciera a la decencia o la humanidad. Finalmente, a las 3 de la tarde, la hora que acordamos, sonó el teléfono. Era la voz calmada y afilada del doctor Bastos. Señor Arturo, es la hora. No necesité oír más. Me levanté, me puse mi chaqueta, la misma chaqueta que usé durante 20 años para ir a trabajar a la fábrica. No era un traje de poder, como el del doctor Bastos. Era mi armadura de hombre simple, de trabajador. Me miré en el espejo de la habitación del hotel. El rostro que me devolvió la mirada no era el del padre feliz que partió a una pesca. Era el rostro de un hombre que había envejecido 10 años en 3 días. Había una dureza en mis ojos que no reconocía. Era la dureza de mi padre, el carpintero, el hombre que sabía que a veces, para arreglar lo que está torcido, hay que usar la fuerza. Colgué el teléfono. Tomé mi maletín, con los documentos que el doctor Bastos me preparó. Mi verdadero tesoro, no el del dinero, sino el de la verdad. Durante toda mi vida, abrí las puertas de esa casa con amor y una sonrisa para mis hijos. Hoy, estaba a punto de abrirla una última vez, pero no como un padre, como un juez que entra en el tribunal para leer la sentencia. La fiesta de ellos estaba con los minutos contados. Mi open house particular apenas comenzaba.
El viaje del hotel a mi calle fue el más corto y al mismo tiempo el más largo de mi vida. A mi lado, en el silencio del coche, el doctor Bastos parecía una estatua de calma y profesionalismo. Yo, por dentro, era un volcán a punto de hacer erupción. Cuando doblamos la esquina lo vi. Era exactamente como mi amigo Afonso lo había descrito, pero 1000 veces peor. La calle estaba tomada por coches de lujo, coches que no pertenecían a nuestro barrio de trabajadores. Parecía un evento de gala. La casa de mi padre, mi hogar, estaba siendo subastada en plaza pública. Déjeme hablar primero, yo me encargo de la ley. Usted se encarga de la justicia, dijo el doctor Bastos, como si leyera mis pensamientos. Yo solo asentí. Salimos del coche y comencé a caminar por mi propio jardín, el mismo camino de piedras que asenté con mi padre cuando era joven. Había extraños en mi porche, sosteniendo copas de vino, riendo, hablando de negocios. Me miraron con la curiosidad que se dedica a un jardinero, a un sirviente. Yo era un extraño en mi propia casa. La humillación final fue el combustible que le faltaba a mi furia. Entré. La puerta que mi padre talló a mano estaba abierta de par en par. La casa estaba llena de gente. El ruido de conversaciones y risas profanaba el silencio sagrado de ese lugar. Y en el centro de la sala, como los reyes de la fiesta, estaban ellos, Ricardo y Lucía, mi hijo, gesticulando, explicando a un hombre sobre el potencial del terreno. Mi hija, sonriendo, describiendo a una señora como la luz del sol de la mañana era perfecta para el yoga. No estaban vendiendo una casa, estaban vendiendo un estilo de vida que ellos mismos nunca tuvieron allí dentro. Mi entrada causó una ola de silencio. La gente más cercana a la puerta dejó de hablar. Las cabezas comenzaron a girar. ¿No es su padre? Oí a alguien cuchichear. Pensé que estaba de viaje. Ricardo y Lucía me vieron. La transformación en sus rostros fue una secuencia de cuadros pintados por el pánico. Primero, la confusión, luego, la irritación, y finalmente, el miedo frío y agudo cuando vieron al hombre de traje caro y expresión de granito que me acompañaba. Lucía, la actriz, fue la primera en reaccionar. Vino en mi dirección, con una sonrisa que era una mueca de pavor. «Papá, qué sorpresa maravillosa. Volviste antes. ¡Qué bueno! Íbamos a buscarte al aeropuerto mañana». Personal, se giró hacia la multitud. «Este es mi padre, Arturo. Volvió de la pesca de ensueño que le regalamos». Intentó abrazarme, intentó conducirme a un rincón para sofocar la escena. Pero antes de que pudiera tocarme, la voz del doctor Bastos cortó el aire como una cuchilla. «Disculpen todos», dijo, en un tono que no era alto, pero que hizo que todos se callaran. «Les pido su atención por un instante». Caminó hasta el centro de la sala. Todos los ojos estaban en él. «Mi nombre es Otavio Bastos. Soy el representante legal del señor Arturo, el legítimo y único propietario legal de este inmueble». Vi al agente inmobiliario, un hombre de bigote engomado que sonreía al lado de Ricardo, dar un paso al frente. «¿Y quién es usted?», preguntó con arrogancia. «Soy el hombre que está aquí para informar que este evento ha terminado», respondió el doctor Bastos. «Y que cualquier contrato de venta o promesa de compra firmado hoy o en los últimos días es nulo, ilegal y fraudulento». Comenzó el caos. Murmullos, exclamaciones. Ricardo, ahora pálido, intentó intervenir. «Esto es un absurdo. Mi padre es un hombre mayor, no está bien. Nosotros, como hijos, estamos cuidando de sus intereses. Este abogado se está aprovechando». Era mi turno. Di un paso al frente. El silencio volvió, esta vez más pesado. No miré a los extraños. Miré solo a mis hijos. «¿Cuidando de mis intereses, Ricardo?», pregunté, y mi voz, aunque cansada, resonó con el peso de toda una vida. «Llaman a esto cuidar. Mandarme lejos con un regalo falso para poder vender el techo sobre mi cabeza y la tierra sobre los huesos de su abuela y su abuelo». No esperé respuesta. Me giré hacia el público de extraños.
Señoras y señores, pido disculpas por la escena, pero han sido invitados a una farsa. Mis hijos, aquí presentes, les contaron una historia de amor filial para vender esta casa. La verdad es que me engañaron. Me sacaron de casa para poder venderlo todo a mis espaldas, para poder tomar el dinero y gastarlo en sus vidas de lujo. «Eso es mentira», gritó Lucía, las lágrimas de cocodrilo ahora corriendo por su rostro. «Solo queríamos su bien». «¿Su bien?», dije, ahora volviéndome hacia ella, sintiendo mi rabia finalmente encontrar su voz. «Hicieron esto por dinero. Creyeron que el valor de esta casa era su herencia. Pero ustedes, en su prisa, en su codicia, nunca se tomaron la molestia de conocer la historia de su propia familia. Nunca se interesaron en saber quién fue realmente su abuelo, el carpintero callado, que creían que era solo un trabajador pobre. Abrí mi maletín, el maletín que el doctor Bastos me preparó, y saqué un único papel, uno de los certificados de acciones de mi padre. Lo levanté en el aire. Vendieron esta casa por algunos millones, ¿no es así? Un buen dinero. Pero mi padre, el hombre cuyo legado intentaron borrar, me dejó un tesoro. Este papel, y cientos de otros como él, guardados en un baúl que creían que era basura. Un tesoro que vale más que esta casa, más que esta calle, más que todos sus sueños mezquinos sumados. El doctor Bastos entonces, como un verdugo que anuncia la sentencia, dio el golpe final. «Solo para que quede claro para todos», dijo, con su voz precisa, «el patrimonio en acciones y tierras, dejado por el padre del señor Arturo y ahora en posesión legal y exclusiva de mi cliente, está valorado, en cifras actuales, en el rango de los 9 dígitos. 9 dígitos. 100 millones. La información cayó en la sala como un yunque. El silencio era total. Lo único que se oía era la respiración jadeante de Lucía. Vi al agente inmobiliario casi desmayarse. Vi a los compradores mirarse entre sí, atónitos. Y vi a mis hijos. Vi la comprensión de la catástrofe abatirse sobre ellos. No solo habían perdido la casa, habían escupido sobre una fortuna inimaginable. Cambiaron un imperio por un puñado de monedas. Ricardo, el hombre de negocios, fue el primero en entender la dimensión de su estupidez. Se desplomó en una de las sillas de staging, la cabeza entre las manos. Lucía solo me miraba, el rostro contorsionado en una máscara de odio e incredulidad. Caminé hacia ellos. Me detuve frente a ellos. Ya no había rabia en mí, solo un vacío helado. «Esta casa», dije en voz baja, pero para que solo ellos oyeran, «ya no está en venta. El dinero que la inmobiliaria les adelantó será devuelto con intereses y una demanda. El tesoro de mi padre será usado para honrar su memoria, no para financiar la podredumbre de sus almas. A partir de hoy, ya no tienen padre, y no tienen ni un centavo de herencia. La pesca ha terminado». Luego, alcé mi voz para todos. «Agradezco la presencia de todos, pero como pueden ver, la casa tiene dueño, y el dueño les pide que se retiren. La visita ha concluido». Y por último, miré a mis 2 hijos, ahora encogidos, destrozados. «Ustedes también, fuera, fuera de mi casa, ahora». El desalojo fue rápido. Nadie quería quedarse para el velorio. El agente inmobiliario balbuceó una disculpa y desapareció. Los invitados salieron en silencio, sin mirarme a la cara. Mis hijos fueron los últimos. Se levantaron como 2 zombis. Pasaron a mi lado sin decir una palabra. Me lanzaron una última mirada. Una mirada que era una mezcla de súplica, de odio y de la más patética derrota. No desvié la mía. Los observé caminar por mi jardín, subirse al coche que probablemente ya no podrían pagar y desaparecer de mi vida. Cuando el último coche partió, caminé lentamente hasta la puerta principal, la puerta que mi padre construyó. Giré la llave en la cerradura. El clic del pestillo fue el sonido más hermoso del mundo. Era el sonido de mi casa, de mi honor, siendo cerrada y asegurada de nuevo. Estaba solo.
Pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentía desamparado. Estaba en casa. Cuando cerré la puerta de mi casa, dejando atrás el mundo y los escombros de mi antigua familia, el silencio que me acogió fue diferente. No era el silencio de la soledad que tan bien conocía, era un silencio de santuario. Caminé por las habitaciones, ahora vacías de extraños, pero aún profanadas por los muebles fríos e impersonales que mi hija había esparcido. Me sentía como un exiliado que regresa a su patria y la encuentra ocupada por un enemigo que ya ha huido. Lo primero que hice no fue celebrar, fue limpiar. Al día siguiente llamé a una organización benéfica y doné cada pieza de mobiliario que Lucía había usado para preparar la casa. Quería que el falso lujo, los muebles sin alma, sirvieran a quien realmente los necesitara y no opacaran más el alma verdadera de ese lugar. Después, con la ayuda de mi amigo Afonso, fui al almacén donde mis hijos habían arrojado mis cosas y lentamente, caja por caja, traje mi vida de vuelta a casa. Cada sillón, cada cuadro, cada pequeño objeto que volvía a poner en su lugar era como si estuviera poniendo un pedazo de mi corazón de vuelta en el pecho. Con la situación legal resuelta por el doctor Bastos, me encontré por primera vez en mi vida con un poder que iba más allá de la fuerza de mis brazos, el poder del dinero. La fortuna de mi padre era real y era vasta. Podría haber comprado un palacio, podría haber viajado por el mundo, pero lo que quería, más que nada, era honrar al hombre que me dio ese poder. Y la mejor forma de honrar a un carpintero es construyendo. Mi primer proyecto fue la restauración de la casa. No una remodelación moderna como soñaba Lucía, sino una restauración de amor. Contraté a los mejores artesanos que pude encontrar. Un maestro carpintero que entendía de maderas nobles, un restaurador de muebles, un jardinero que hablaba con las plantas. Y trabajé a su lado todos los días. No como el patrón, sino como el aprendiz. Lijé con mis propias manos el suelo que mi padre asentó. Ayudé a restaurar las tallas de las ventanas. Replanté en el jardín las mismas flores que Elena tanto amaba. Con cada día de trabajo, sentía que estaba deshaciendo la violación, purificando mi casa con sudor y respeto. La casa no solo volvió a ser lo que era, se volvió aún más hermosa, porque ahora en cada detalle había una historia de rescate y de amor redescubierto. Pero una casa, por más bella que sea, es solo una casa. El legado de mi padre no podía ser solo paredes y un techo. Tenía que estar vivo, sentado en mi mesa de trabajo, la misma que fue de mi padre, el doctor Bastos, y yo diseñamos mi verdadero proyecto de vida, la Fundación Francisco, en honor al nombre de mi viejo. La fundación tendría 3 pilares basados en la vida de ese hombre silencioso y brillante. El primer pilar, para honrar al carpintero, sería un programa de becas para jóvenes en escuelas técnicas de ebanistería, carpintería y otros oficios manuales. Quería dar a jóvenes talentosos la oportunidad de aprender un oficio noble, para que el arte de las manos no se perdiera en el mundo de los ordenadores. El segundo pilar, para honrar al inmigrante, sería una línea de microcrédito para pequeños emprendedores que, como mi padre, llegaron a este país con un sueño en la maleta y poca ayuda en el bolsillo. Y el tercero, y quizás el más importante, para honrar al inversor secreto, sería un programa de educación financiera para familias de bajos ingresos. Quería enseñar a la gente sencilla como yo que no necesitaban ser ricos para invertir, que con disciplina y conocimiento podían construir un futuro seguro para sus hijos, así como mi padre construyó para mí sin que yo lo supiera. Mi vida adquirió un ritmo y un propósito que nunca tuve. Mi casa, antes silenciosa, ahora estaba siempre llena. Recibía a los jóvenes aprendices de la fundación para tomar un café, escuchaba sus proyectos, sus dificultades, veía en sus ojos el brillo de la esperanza. Las familias que recibían los pequeños préstamos venían a traerme un pan casero,
un pastel, un abrazo de gratitud. La alegría que sentía al ver prosperar un pequeño taller de reparación de calzado o a una joven costurera comprar su primera máquina industrial, era una riqueza que ninguna acción en la bolsa podría darme. ¿Y mis hijos? No los busqué, pero las noticias, buenas o malas, siempre encuentran la forma de llegar. Me enteré por el doctor Bastos de que la inmobiliaria y la corporación a las que intentaron engañar los demandaron de forma implacable. Para pagar a los abogados y las multas, tuvieron que venderlo todo. Los apartamentos, los coches, los relojes caros. Perdieron el estatus. Fueron excluidos de los círculos sociales que tanto valoraban. Su ruina fue completa. Un día, meses después, pasaba en coche por un barrio más humilde de la ciudad y la vi. Lucía, mi hija, salía de una tienda de telas, cargando sus propias bolsas, el rostro cansado, sin el brillo y la arrogancia de antes. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo a través del cristal del coche. Vi un destello de reconocimiento, seguido de vergüenza. Desvió la mirada y apresuró el paso, desapareciendo entre la multitud. No sentí placer. Sentí solo una profunda tristeza por la vida que podría haber tenido si su corazón no fuera tan pequeño. No fueron castigados por mí, fueron castigados por sus propias elecciones. La soledad que antes me atormentaba fue llenándose de nuevas compañías. En la fundación conocí a Clara, una maestra jubilada que se ofreció como voluntaria para dar las clases de educación financiera. Una mujer de sonrisa serena y mirada inteligente, que, como yo, conocía el valor del trabajo y la dulzura de una segunda oportunidad. Empezamos con un café, luego un almuerzo. Nuestras conversaciones fluían con la facilidad de quienes han vivido mucho y ya no necesitan máscaras. Hoy es mi compañera. Leemos juntos en el porche, cuidamos el jardín, recibimos a nuestros nuevos amigos. Mi casa volvió a ser un hogar. El otro día estaba en mi escritorio, revisando los proyectos de la fundación. Abrí el cajón y vi el baúl de mi padre, que ahora guardo como una reliquia. Lo abrí y miré los papeles antiguos, y lo entendí. El verdadero tesoro que mi padre me dejó no fue el dinero, fue la lección final. La lección de que el trabajo silencioso, la integridad y la visión a largo plazo son los cimientos más sólidos que existen. El dinero fue solo la herramienta que me dio para que yo pudiera, finalmente, entender y honrar su verdadero legado. Y aquí estoy, en esta casa que renació de las cenizas de la traición, entendiendo finalmente lo que mi padre quería decir con sus pocas palabras. La solidez de una vida no está en lo que acumulas para ti, sino en lo que construyes para los otros. Mi padre construyó una casa. Yo, con su ayuda, estoy intentando construir un futuro mejor para algunos. Y esa, siento, es la más hermosa forma de decir gracias. Cuénteme si esta historia también tuvo sentido para usted y dígame desde qué ciudad me está escuchando, ¿eh? Y si siente en el corazón que hay más lizones que podemos aprender juntos, suscríbase al canal. Así, se une a nuestra familia y no se pierde ninguna de las próximas historias que la vida aún tiene para contarnos. Un abrazo y quédense en paz.